Mi nombre es Clara Beston, y la historia que estoy a punto de compartir con ustedes es una que transformó mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. El 12 de octubre de 2020, no solo experimenté un roce con la muerte, en realidad pasé más allá del velo de la vida durante 21 minutos y 37 segundos. En ese breve, pero transformador lapso de tiempo, recibí una revelación divina de Jesucristo mismo. Él me reveló verdades sobre la marca de la bestia, verdades que son nada menos que impactantes, y me ordenó compartirlas con el mundo. Lo que aprendí durante ese tiempo desafiará todo lo que crees que sabes sobre el mundo en el que vivimos. Pero antes de sumergirme en las increíbles revelaciones que recibí, necesito llevarte de regreso al principio, al momento que me llevó a esta extraordinaria experiencia. Era una fresca mañana de domingo, del tipo que prometía algo especial, y comenzó como cualquier otro día. El aire otoñal era fresco y refrescante, trayendo los primeros susurros del otoño, mientras las hojas doradas giraban juguetonamente con la brisa. Iba de camino al bautismo de mi nieta, un día que había esperado con ansias durante semanas. La iglesia de San Gabriel había sido mi hogar espiritual durante más de 30 años y conocía cada recodo de Oakuotlane que me llevaba allí. Era una ruta familiar, y mientras conducía, pasé por la antigua granja Thompson, cuyo granero desgastado se alzaba orgulloso, un recordatorio de tiempos más sencillos. Recuerdo que pensé en lo perfecto que era el clima para una ocasión tan bendecida. El cielo era de un azul brillante, el sol calentaba pero no demasiado y mi corazón rebosaba de alegría, sabiendo que pronto mi nieta sería bienvenida al redil de la familia de Dios. La noche anterior, había pasado horas preparando una Biblia familiar especial para dársela, un regalo con versículos sobre la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Poco sabía entonces cuán proféticos llegarían a ser esos versículos. El último recuerdo claro que tengo de esa mañana es una rápida mirada a mi reloj, eran las 9:17 de la mañana. Me di cuenta de que llegaría lo suficientemente temprano para ayudar con los preparativos finales para la ceremonia. Entonces, sin previo aviso, todo cambió en un instante. Más tarde me enteré de que un conductor ebrio, que había estado despierto durante más de 24 horas, se desvió hacia mi carril. El impacto fue devastador y, en ese momento, parecía que mi vida había terminado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía un propósito divino incluso en esta tragedia. Lo que parecía ser el final era, de hecho, una cita divina, una que me abriría los ojos a las verdades sobre el mundo en el que vivimos, verdades que alterarán para siempre las decisiones que tomemos en el futuro. El cambio de la vida a la muerte sucedió tan rápidamente que parecía un solo latido. En un momento, estaba agarrando el volante y, al siguiente, me encontré suspendido en un espacio sobre la escena caótica que se desarrollaba debajo de mí. Podía ver todo, 2 camiones de bomberos y una ambulancia, con sus luces destellando en la niebla de la madrugada. La escena parecía surrealista, casi como algo sacado de un sueño. Sin embargo, lo que más me impactó fue el silencio inquietante que lo envolvía todo. No era la ausencia total de sonido, sino más bien un silencio amortiguado, como si el mundo debajo de mí se filtrara a través de un grueso cristal. Observé, casi distante, cómo los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre mi auto destrozado. Estaban usando las mandíbulas de la vida para abrir la puerta del lado del conductor, sus acciones eran rápidas y expertas, a pesar de la urgencia de la situación. Desde mi posición privilegiada, podía ver mi propio cuerpo desplomado sobre el volante, y sin embargo no sentía ninguna conexión con él. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Está bajando la presión arterial. Tenemos que sacarla ahora, gritó uno de los paramédicos, con una voz distante, como si viniera a través del agua. Quería tranquilizarlos, hacerles saber que estaba bien, que no sentía dolor ni miedo. De hecho, sentí una paz que no se parecía a nada que hubiera experimentado en mis 63 años de vida. El dolor constante en mi rodilla izquierda que me había atormentado durante décadas había desaparecido por completo. Las gafas para leer que siempre había necesitado ya no eran necesarias.
Podía ver todo con perfecta claridad. Mientras seguía viendo cómo se desarrollaba la escena, sucedió algo extraordinario. El tiempo mismo parecía doblarse y estirarse de maneras que nunca había conocido. Podía concentrarme en momentos individuales, estirándolos como si fueran caramelos masticables, experimentando varios minutos en lo que parecían meros segundos. En ese silencio, vi algo profundamente conmovedor, el regalo de bautismo de mi nieta, la Biblia familiar que había envuelto con tanto cuidado en papel blanco, parecía flotar en el aire en cámara lenta. Fue expulsada del asiento del pasajero, sus páginas revolotearon suavemente como las alas de una paloma antes de posarse en la hierba junto a la carretera. Y entonces, apareció la luz. Comenzó como un pequeño punto de brillantez que parecía ir hacia arriba, aunque en ese estado, las direcciones terrenales parecían no tener sentido. La luz creció, o tal vez me estaba atrayendo hacia ella, era imposible saberlo. Pero esta luz no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Tenía sustancia, textura, lo más notable, conciencia. Era como si la luz misma estuviera viva, extendiéndose hacia mí, llamándome a casa. Lo que siguió fue indescriptible. La luz se transformó en un túnel, aunque llamarlo túnel no le hace justicia. Las paredes, si se las podía llamar así, estaban hechas de luz viva, que cambiaba y fluía constantemente en patrones que parecían comunicar significado. Era como si la esencia misma de la luz estuviera tratando de impartirme algo que trascendía las palabras, trascendía el tiempo, trascendía todo lo que creía saber. Sentí que una profunda comprensión fluía dentro de mí, pero no en palabras ni ideas concretas. Era más como recordar cosas que siempre había sabido, pero que de alguna manera había olvidado durante mi tiempo en la Tierra. Mientras me movía por este espacio de luz viviente, una presencia a mi lado llamó mi atención. Aunque no tenía un cuerpo físico con el que girar, miré instintivamente y allí, de pie a mi lado, estaba mi abuela, Clara. Se veía exactamente como en el verano de 1958 cuando me enseñó a hornear su legendario pastel de durazno. Llevaba su vestido amarillo favorito, su cabello plateado atado con pulcritud en su mono habitual, y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría, calidez y ese toque de travesura juguetona que siempre adoré. Abuela, traté de decir, pero no me salieron las palabras. No eran necesarias. Me sonrió, y en esa sonrisa, se reflejaban todos los momentos que habíamos compartido juntos, todas las tardes de verano que pasábamos horneando en su cocina, todas las historias que me había contado y cada pizca de amor que había derramado en mí. Era más joven que yo ahora, llena de energía y alegría. Aunque no hablaba, su presencia transmitía un mensaje simple pero profundo, todo es como debería ser. A medida que avanzábamos, empezaron a aparecer otras presencias, cada una de ellas una parte familiar y querida de mi vida. Mi amiga de la infancia, Eliza, que había fallecido de leucemia cuando teníamos solo 12 años. Mi padre, sano y fuerte una vez más, luciendo como antes de que el cáncer se lo llevara. Y luego, inesperadamente, el pequeño Henry, mi primer nieto, que solo había vivido unas horas después de nacer. Ya no parecía un bebé, sino un joven lleno de luz, que irradiaba alegría y un amor ilimitado. Cada uno de estos encuentros parecía atemporal, instantáneo y eterno, y cada uno de ellos aumentaba mi creciente certeza de que lo que estaba experimentando era más real que todo lo que había conocido en mi existencia terrenal. El viaje a través del túnel desafiaba todo entendimiento terrenal. Nos movíamos sin movernos, viajábamos sin distancia y experimentábamos el tiempo como un flujo continuo e ininterrumpido. Los colores que me rodeaban no se parecían a nada que hubiera visto antes, tonos que hacían que los arcoíris terrenales parecieran pálidos y limitados en comparación. La música llenaba cada fibra de mi ser, pero llamarla música no le hace justicia. Era el sonido de la existencia misma, la sinfonía de la creación, la forma más pura de armonía y amor. Me di cuenta de que mi conciencia se expandía, mi mente se abría a recuerdos que había olvidado hacía mucho tiempo. No solo los eventos en sí, sino los sentimientos, sonidos e incluso olores de momentos a lo largo de mi vida.
recordé el sabor dulce y reconfortante del pastel de calabaza de mi madre del Día de Acción de Gracias de 1972, la sensación exacta de sostener la mano de mi esposo por primera vez en la feria estatal en 1985 y la alegría abrumadora de sostener a cada uno de mis hijos por primera vez. Estos no eran solo recuerdos, estaban presentes, eran reales, todos coexistiendo en un momento eterno. A medida que nos acercábamos a lo que parecía ser el final del túnel, la luz se hizo aún más intensa. Pero en lugar de sentirme abrumada, sentí una profunda sensación de familiaridad, como si estuviera regresando a un hogar que ni siquiera sabía que tenía. El espacio se abrió en algo que desafía toda descripción. Era una extensión de dimensiones infinitas, más allá de la comprensión de la geometría y la física terrenales. Era como si todas las realidades posibles existieran simultáneamente, pero todas ellas estuvieran entrelazadas en un todo perfecto y armonioso. Y entonces, lo vi. Allí, de pie ante mí, estaba Jesucristo. La palabra estaba no hace justicia a su presencia, no había ninguna limitación física para él en ese ámbito. Su esencia lo llenaba todo, pero estaba concentrado, era personal y directo. Apareció como el humilde carpintero de Nazaret y como el Rey glorificado. Rey de Reyes, su amor era tan abrumador que, si hubiera estado en mi forma terrenal, me habría consumido por completo. Sin embargo, aquí en este espacio, se sentía natural, como el aire para unos pulmones que habían estado conteniendo la respiración durante toda una vida. Su apariencia cambió ante mí, no como una imagen parpadeante, sino como un despliegue de la realidad infinita. En un momento, él era tan humano como cualquiera que hubiera conocido, con ojos llenos de comprensión y compasión sin medida. Al momento siguiente, él era pura luz y energía, más brillante que 1000 soles, pero completamente accesible. Ambas formas eran igualmente verdaderas, igualmente él. Comprendí que mi limitada conciencia terrenal simplemente no podía captar por completo su realidad total. En su presencia, tomé conciencia profunda de mi propio espíritu de una manera que nunca antes había entendido. Pude ver cómo cada elección que había hecho, cada persona que había tocado, cada oración que había pronunciado, se había entretejido en la estructura de la existencia. Nada se había desperdiciado, nada se había perdido. Incluso los actos de bondad más pequeños habían tenido repercusiones de maneras que no podría haber imaginado, llegando a personas que nunca había conocido, causando un impacto que no podría haber imaginado. Al mismo tiempo, me di cuenta de las sombras que proyectaban mis propios fracasos y temores, momentos en los que había perdido oportunidades de mostrar amor o decir la verdad. Sin embargo, incluso esos momentos de debilidad estaban envueltos por su amor infinito, en su sabiduría infinita, habían sido entretejidos en su propósito mayor, una parte del tapiz de la redención. Maya, me comunicó, no a través de palabras, sino a través de un entendimiento que pasaba por alto el lenguaje por completo y llegaba a lo más profundo de mi alma. Lo que estás a punto de presenciar debe ser compartido. Mis hijos deben ser advertidos y preparados para lo que viene. De repente, me vi envuelta en una serie de visiones tan vívidas y detalladas que nuestra realidad terrenal parecía una mera sombra en comparación. Jesús me mostró cómo se desarrollaría la implementación de la marca de la bestia, y fue mucho más sutil e insidiosa de lo que la mayoría de las personas, incluso muchos cristianos, podrían imaginar. El engaño sería tan intrincado y cuidadosamente orquestado que pocos lo reconocerían como lo que realmente es. Vi cómo los sistemas tecnológicos que tenemos hoy eran solo los cimientos iniciales, monedas digitales, identificación biométrica, puntajes de crédito social. Estos eran solo los primeros pasos de un plan mucho más grande y peligroso. El verdadero objetivo sería mucho más integral. Combinaría el control económico, social y espiritual de una manera que haría que la resistencia pareciera no solo difícil, sino casi absurda. La gente creería que resistirse al sistema sería resistirse al futuro mismo. Jesús me mostró cómo este nuevo sistema se comercializaría como la respuesta a los desafíos más urgentes de la humanidad, la pobreza, el cambio climático, la desigualdad e incluso el conflicto global. Prometería un mundo de unidad y paz,
Un sistema que proporcionaría una distribución equitativa de los recursos, acceso universal a los servicios esenciales y paz entre las naciones. El engaño sería tan convincente que incluso muchos líderes religiosos lo defenderían, creyendo que era una forma de progreso. Vi el surgimiento de la inteligencia artificial y la computación cuántica, evolucionando para crear un sistema de vigilancia y control totales. Pero estas tecnologías no eran la marca, eran simplemente las herramientas que permitirían su implementación. La verdadera marca implicaría una decisión consciente, una promesa de lealtad al anticristo y un rechazo a la soberanía de Dios. Lo que más me impactó fue la abrumadora presión social que se usaría para obligar a la gente a obedecer. Aquellos que rechazaran la marca serían etiquetados como extremistas, teóricos de la conspiración y enemigos del progreso. Los medios inundarían la sociedad con historias sobre personas cuyas vidas habían sido arruinadas porque se negaron a unirse al nuevo sistema. Las familias se desgarrarían mientras los seres queridos se presionaban entre sí, diciéndoles que aceptar la marca era la única opción racional. Se me mostraron eventos específicos que llevarían a la implementación de la marca, crisis económicas globales, desastres ambientales devastadores y malestar social generalizado. Estas catástrofes crearían tal caos que la gente rogaría desesperadamente por una solución, cualquier solución. Cuando finalmente se revelara el nuevo sistema, parecería la respuesta a sus oraciones, pero aceptarlo significaría vender el alma. También fui testigo de cómo surgirían redes clandestinas de creyentes que se apoyarían mutuamente durante la persecución. Estas comunidades no se basarían en el miedo, sino en el amor, la fe y el apoyo mutuo. Encontrarían formas creativas de vivir fuera del sistema, aunque se verían obligados a vivir como parias, desconectados de la sociedad dominante. Entonces, Jesús reveló algo que me destrozó el corazón. Vi rostros familiares, cristianos fieles que habían asistido a la iglesia toda su vida, que aceptaban la marca porque no se habían preparado espiritualmente. Se habían centrado tanto en la preparación física, en almacenar alimentos, en garantizar la seguridad, pero habían descuidado el desarrollo del discernimiento espiritual necesario para reconocer el engaño como lo que realmente era. No habían logrado fortalecer sus corazones y mentes contra la prueba venidera. La visión luego cambió a los eventos actuales que se alineaban con el futuro que estaba presenciando. Vi cómo la pandemia había acelerado el movimiento hacia los sistemas digitales y normalizado la idea de demostrar el estatus de uno para participar en la sociedad. Fui testigo de cómo las redes sociales estaban condicionando a las personas a aceptar la vigilancia, el seguimiento y la puntuación social constantes. Estas no eran la marca en sí, pero estaban sentando las bases, entrenando a las personas para aceptar lo que estaba por venir. Jesús enfatizó que si bien la tecnología desempeñaría un papel fundamental en la aplicación de la marca, la decisión en sí misma sería profundamente espiritual. Requeriría reconocer explícitamente al anticristo como Señor, al mismo tiempo que se rechazaba a Jesucristo. No habría una aceptación accidental de la marca. Nadie podría ser coaccionado o manipulado para aceptarla. Requeriría una decisión consciente y deliberada de elegir la comodidad y la seguridad temporales por sobre la salvación eterna. Vi cómo algunos creyentes serían llamados al martirio, mientras que otros experimentarían protección y provisión sobrenaturales. Cada persona tendría un papel único que desempeñar en el plan de Dios, y Él les concedería la gracia para recorrer el camino que Él hubiera elegido para ellos. La visión culminó con una escena del regreso de Cristo y su victoria final. Aunque el tiempo de la marca sería terrible, sería breve en el ámbito de la eternidad. Jesús enfatizó que su regreso era inevitable y que aquellos que permanecieran fieles serían reivindicados y recompensados de maneras que van más allá de la imaginación. Mientras me sentía atraído desde esta revelación divina, de regreso a mi cuerpo, me invadió una sensación de urgencia, como si cada fibra de mi ser hubiera sido tocada por una misión divina. Los médicos me dirían más tarde que había estado clínicamente muerto durante 21 minutos y 37 segundos. Pero en lo profundo de mi alma, sabía que el tiempo había sido ordenado, y que cada segundo tenía un profundo significado.
Cada momento había sido necesario para recibir la advertencia que estaba destinado a compartir con el mundo. Desde ese fatídico día, he sido testigo del rápido desarrollo de los mismos eventos que Jesús me mostró. El impulso incesante hacia los sistemas de identidad digital, la creciente presión para adaptarse a nuevas ideologías y el sutil condicionamiento de la sociedad para aceptar un control cada vez mayor sobre cada aspecto de la vida, todo se está desarrollando tal como él reveló que lo haría. Comparto este testimonio no para sembrar miedo, sino para encender un sentido de preparación y una fe inquebrantable. Jesús me dejó en claro que, si bien el camino por delante estaría plagado de desafíos, Él nunca abandonaría a quienes permanecieran fieles. Su gracia sería más que suficiente para sortear las dificultades que se avecinaban. La marca de la bestia se está acercando, pero también lo está el glorioso regreso de Cristo. Ahora es el momento de prepararnos, espiritual, mental y prácticamente, para las pruebas que nos esperan. Que este testimonio sirva para fortalecer su fe y su determinación, para que puedan mantenerse firmes e inquebrantables, sin importar los desafíos que nos acechen.